Buenos días. La semana anterior el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Gracia de la serie Las Misericordias de Dios. Hoy nos comparte el pastor Enrique Mellado el tema Amor de la misma serie y el versículo de la semana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Familia, te seguimos invitando a que mediten el versículo de la semana en casa y se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tenemos la oportunidad de congregarnos como iglesia, como familia. Gracias porque podemos ser instruidos en tu palabra, por la intervención de tu Espíritu Santo en todo lo que aquí sucede y en lo particular en cada uno de nosotros. Venimos en esta tarde, como solemos hacerlo, hambrientos, sedientos de tu palabra. Isaías 55, tu palabra nos dice con toda claridad, así como la lluvia y el viento descienden y no regresan, sino que riegan el suelo y producen que se germine y haya fruto, así tu palabra nunca vuelve vacía y además cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Padre, cumple el propósito tuyo en nuestras vidas en esta tarde, el propósito que tú determinaste desde antemano, desde hace tiempo, para que el día de hoy tu palabra haga y cumpla ese propósito en el corazón de cada uno de nosotros. No queremos escuchar opinión personal de nada ni de nadie. Queremos escuchar la instrucción de tu Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, produciendo la transformación que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde. Señor, bendícenos conforme buscamos tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Como ahorita acabamos de escuchar, el pasaje sobre el cual estamos basándonos el día de hoy está lógicamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, el versículo 1 en particular, que dice precisamente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que vamos a estar estudiando precisamente este versículo y el que sigue durante los siguientes o próximos domingos. Podemos recordar, y es algo que la verdad que yo no sé cómo te sientas tú, pero la verdad a mí me da no sé, mucho gozo el poder descubrir y darnos cuenta cómo Dios va lanzando anticipadamente la visión, el propósito suyo para nuestra iglesia. Y como todos estamos ya enterados, 2025 hemos recibido la dirección de Dios para verlo como el año de la renovación. Hemos estudiado años anteriores, el año del Evangelio, el año de Jesucristo, pero ahora estas realidades deben producir en nosotros un cambio, una transformación, una renovación, que es precisamente de lo que trata nuestro pasaje de hoy. Hemos estado estudiando en este mes de enero esta serie que hemos titulado Las Misericordias de Dios, las misericordias de Dios. Y en primer domingo de enero estudiamos, lógicamente nos concentramos en cuál es la visión de Dios para el 2025. Y estuvimos haciendo la aclaración de qué es lo que Dios tiene establecido, hacia dónde nos está llevando en este año. Dios es un Dios de orden y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y ha marcado a través de esta iglesia donde tú y yo pertenecemos y somos parte, ha marcado esta visión para el 2025. Esa visión, dijimos, está basada en el versículo 2, Romanos 12:2 es el sustento sobre el cual estamos tratando de buscar la dirección del Espíritu Santo en todo el resto del año. ¿Y qué es lo que dice Romanos 12:2? Dice que no nos debemos conformar a este siglo,
sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente y lo pone estas palabras así. Acabamos de leer Reina Valera, pero dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien permitan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, renovar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No nos conformemos, es lo que está diciéndonos Dios para este año. No nos conformemos, no nos dejemos moldear por la cultura de este mundo. Debemos ser atentos, debemos estar proactivos, conscientes de que estamos expuestos y ser llevados a dejarnos moldear por lo que la cosmovisión del mundo tiene. Compartía yo con mis hermanos en Playa la semana pasada que en ningún otro momento de la historia de la iglesia en el siglo XXI ha habido una necesidad tan urgente, tan vital de la santidad cristiana como lo es ahora. Necesitamos volvernos a ese concepto. Y es triste, pero escuchamos día con día, no sé, algún escándalo, alguna noticia de escándalo, diríamos, en medio del cristianismo, de las iglesias, relacionada con, a lo mejor con un abuso, con alguna, no sé, abuso de todo tipo, ¿no? Y estoy hablando de la iglesia cristiana, no del mundo nada más. La iglesia cristiana. Y diríamos, hay una solución. La ventaja es que a todo problema Dios nos plantea soluciones, y todas esas soluciones están en su palabra. Toda la escritura, dice segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, y además es útil para algo. Es útil para instruir, para redarguir. ¿Se fija? A fin de que seamos completamente perfeccionados, transformados. Tenemos que hacer algo al respecto en base a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, y la respuesta Dios nos las ha dado a través de su palabra. Y de alguna forma creo que como cristianos hemos minimizado, hemos buscado estrategias, hemos buscado métodos, hemos buscado acciones, planes, propósitos, en lugar de meternos a la palabra de Dios. Para usar las palabras de Romanos 12, 1 y 2, ya es hora de que cada uno de nosotros nos presentemos una vez más, o presentemos una vez más nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Quítenme el eco, por fin, estoy batallando. Ya es hora de que todos dejemos de conformarnos, de dejarnos moldear a la moda, a la forma, a la mentalidad, al comportamiento de este mundo, y que más bien seamos transformados por la renovación de nuestras mentes. Qué lindo es Dios, que aun y cuando podamos estar caminando en una dirección equivocada, Él continuamente va a tener esa dirección a través de su palabra. En pocas palabras, lo que Dios está queriendo para nosotros en el 2025 ya es hora de vivir en santidad. Ya es hora, ya es el momento, el año de la renovación. Y como somos transformados, como a través de la renovación de nuestra mente, es lo que estamos viendo, es lo que nos dice continuamente una y otra vez. Ahora, la serie del mes de enero, como ahorita lo dije, son las misericordias de Dios. Os ruego, así pues, os ruego, dice versículo 1, por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez más, tratando de ponerlo en palabras de la Nueva Traducción Viviente, que no siempre está del todo, pero dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ahí está el motivador para nuestro cambio de comportamiento. Que sea un sacrificio vivo, santo, una clase de sacrificio que a Él le agrada, y esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora, como venimos estudiando los domingos pasados, este versículo 1, Romanos 12:1, comienza con diciendo: así que.
Ese así que está indicando que viene de atrás algo, como diciendo, en base a todo lo que ya les vine diciendo, ahora les voy a decir otra cosa. Así que, por lo tanto, debido a que estuve yo compartiendo con ustedes, dice el apóstol Pablo, los capítulos del 1 al 11, por lo tanto, en base a todo eso que les dije, ahora te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Se fija? El impulso, el motivador para nosotros es precisamente las misericordias de Dios. Y lo que hace Pablo en sus primeros 11 capítulos es una descripción acerca de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Que cuán necesario es que lo hagamos. Por eso celebramos la comunión, porque estamos siendo recordados de lo que Cristo hizo por nosotros. En la medida que yo celebro la comunión el domingo, soy recordado de lo que Cristo hizo por mí, y entonces estoy habilitado y motivado para el lunes vivir como a Dios le agrada. Ese es el esquema del apóstol Pablo. Lo mismo lo hace en la carta a los Efesios. Los primeros 3 capítulos de Efesios, él está hablando de indicativos, de todo lo que hemos recibido, de todo lo que nos ha dado. Yo no tuve que hacer nada más que por fe aceptarlo, apropiármelo, porque es por gracia. Sí, pero a partir del capítulo 4, entonces cambia igualito que Romanos. Pablo, el 4:1 de Efesios dice, yo pues, o sea, por lo tanto, en base a todo lo que te dije en los primeros 3 capítulos, entonces te ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El motivador son las misericordias de Dios, pero la acción y la respuesta es nuestra. Pasa de la exposición a la exhortación, de los principios a la práctica, de la doctrina al deber, de lo que creemos al comportamiento. Hemos observado a lo largo en todo el mundo que en las iglesias, en el púlpito, se ha perdido la predicación precisamente del arrepentimiento y del pecado. Es más agradable hablar de Efesios 1, 2 y 3. Es más bonito estudiar Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero no me digas entonces en el 12 que tengo que presentar mi cuerpo, ni me digas entonces también que yo debo andar como es digno de la vocación. Eso ya no está tan atractivo. Pero necesitamos entonces darnos cuenta del contenido de ese primer mensaje de esos capítulos, porque esto representa el evangelio completo. El evangelio completo es: he sido bendecido, he recibido por gracia, he nacido de nuevo, tengo la vida eterna, tengo el Espíritu Santo, voy al cielo cuando me muera, Dios va a estar conmigo en todo, Él me va acompañando, su Espíritu Santo me habilita. Sí, pero el otro lado de la moneda, el evangelio completo, es: por lo tanto yo tengo que responder en obediencia, en comportamiento. Ya tengo todo para haberlo hecho. Lo dice segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 en adelante. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios en nosotros. Ya tenemos todo. Ahora es tiempo de dar los pasos para vivir en santidad. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje, y es lo que estaremos viendo durante el año. Ahora podríamos decir, bueno, ¿sabes? Primero me dices, me informas todo lo que Dios ha hecho por mí, y entonces después me dices lo que tengo que hacer. Tristemente muchas personas lo ven al revés. ¿Por qué no primero lo que tengo que hacer y luego lo que me dice? Una realidad es que todo comportamiento se hace por alguna razón. Estás aquí por alguna razón. Vas a lo que vas y haces lo que haces por alguna razón. Siempre hay un motivo detrás de todo lo que hacemos. Algunos viven como lo hacen, creyendo que sus obras van a convencer a Dios. Ahora me porté bien, Dios, ahora ámame más. Fíjate, es primero, Dios te ama, ahora por lo tanto, debido a, así que presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Qué hermosa manera de convencernos, porque imagínate que nada más diga, te tienes que hacer, sométete. La naturaleza humana diría, me someto, cuernos. Esa palabra está prohibida aquí, ¿verdad? No. La obediencia cristiana en las Escrituras siempre está motivada por la realidad del evangelio. Y el evangelio completo es
porque me diste, ahora yo hago. No a la mitad, no incompleto. No es si yo hago, entonces tú. No, es porque tú, Señor, hiciste lo que hiciste, ahora yo entonces obedezco. Ese es el motivador, ¿sí? El orden bíblico de la vida es precisamente porque debido a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que nos ha amado, nos ha bendecido en Cristo Jesús, por lo tanto entonces entregamos feliz y gozosamente nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ese es precisamente, y algo que me llama la atención es la ternura de Pablo. Porque vaya que Pablo era un erudito y podía a veces de repente ser muy duro, ¿verdad? Que sí tenemos pasajes donde lo notamos, pero ese os ruego, también ya lo estudiaron, ese os ruego, la palabra ruego en el original griego es una palabra que se llama parakaleo. Y parakaleo es una palabra del griego que está compuesta por dos palabras, a su vez dos raíces griegas, pero significa un acompañante. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el paracletos. Es quien camina contigo aconsejándote, camina contigo defendiéndote, camina contigo habilitándote. Paracletos. Aquí está diciendo paracaleo. O sea, te ruego, yo camino contigo pidiéndote. Yo te acompaño para que en base a todo lo que te acabo de decir, tú puedas caminar. Me pongo al lado para ayudarte. Es lo que significa. Lo hace, sí, con una autoridad apostólica, pero con una ternura increíble, como es la esencia de nuestro Dios. Y luego, os ruego, dice, por las misericordias de Dios. ¿Sí? Llama la atención, y creo que de alguna forma también ya lo vieron. Llama la atención, son misericordias. Es un plural. Hay muchas misericordias de Dios, o podríamos decir muchas facetas de la misericordia de Dios. Pero pudo haber dicho, os ruego por la misericordia de Dios, pero dice, os ruego por las misericordias de Dios. De alguna manera, inclusive vemos en Génesis 32:10, que dice, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. El Salmo 103, versículo 4 nos dice que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que te corona con favores y misericordias. Plural, plural. ¿Sabe que Dios es tan dadivoso que precisamente no se conforma nada más con impartir su misericordia, sino todas las facetas de su misericordia, sus misericordias, todas las misericordias de Dios, ¿sí? Son muchas. Este mes, como lo anunciamos, solo estamos viendo unas cuantas. Vimos la semana pasada gracia, el día de hoy otra faceta de sus misericordias es el amor. El próximo domingo estaremos viendo su fe y su justicia. Este fundamento, las misericordias de Dios, es la única motivación para hacer todo lo que sigue. Si yo me pierdo de eso, o me quedo ahí patinando en eso, no va a haber transformación en nuestra vida, no va a haber renovación. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Las misericordias de Dios son la motivación para la obediencia cristiana. ¿Cómo no voy a obedecer? ¿Cómo no voy a vivir como Él le agrada después de todo lo que hizo por mí? Ese es precisamente. Y el domingo pasado estudiamos, lógicamente, dentro de sus misericordias, su gracia. Su gracia. Podemos recordar Romanos 3:23, pasaje muy conocido. Por cuanto todos, ¿cuántos? Todos. Podríamos decir, por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Deberíamos decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, desconectados de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús, no en tu comportamiento. El comportamiento viene como resultado. Ahora, podríamos decir, ¿hay alguna diferencia entre misericordia y gracia? Sí, y creo que es esencial que seamos recordados de esa gran diferencia, que es la que nos va a ayudar en esa motivación, en ese impulso a cambiar nuestro comportamiento, a vivir en santidad, a obedecer. Por su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. Así de fácil.
y por su misericordia no nos da lo que sí merecemos. Ahora, ¿qué es lo que no merecemos? Merecemos el perdón, merecemos ser amados, la vida eterna. No lo merecemos, pero precisamente por su gracia nos lo da. No es por comportamiento. Y lógicamente por su misericordia yo merezco la muerte. Yo merezco el castigo eterno. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que yo merezco. Y precisamente por su misericordia no me la da. Me ha librado de la muerte. Por su gracia, la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que entremos al tema de hoy, ahora sí, dentro de las misericordias. Eso fue más o menos lo de la gracia de la semana pasada, pero ahora en sus misericordias la faceta del amor. Mire, Romanos 5, versículo 6 en adelante. Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y no somos buenos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, desde la caída de Adán y Eva ahí en el Edén, todos nacemos en pecado. Es lo que la teología, la doctrina, la misma Biblia define en palabras más, palabras menos, como la depravación total del ser humano. Tenemos que darnos cuenta de esto, porque si no, entonces no aprecio el valor de su perdón y entonces no soy motivado a cambiar mi forma de vivir. Si no me siento lo que verdaderamente soy, que soy un pecador, ¿para qué quiero un Salvador? Sí, como aquel decía, aquello de los teólogos del antiguo, de la historia, no del Antiguo Testamento, de la historia nuestra. Yo soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Este es el enfoque. ¿Cómo no voy a cambiar? ¿Cómo no? Pero estábamos desconectados de Dios, nacimos en pecado, no podíamos hacer otra cosa más que pecar. Inclusive hasta lo que hacíamos bueno era malo. ¿Por qué? Y aún así Dios muestra su amor para con nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ya déle el fuerte aplauso ya que empezó a darlo. Os ruego, dice Pablo, os ruego, por el amor de Dios, te suplico. Yo voy acompañándote, yo voy contigo, pero te suplico, te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Ya no me está gustando tanto. Todo lo otro estaba bien bonito. Gracias, Dios, qué lindo eres. Presentar mi cuerpo. Es más, la palabra presentar, ¿sabías que tiene la implicación de la presentación de las ofrendas en el Antiguo Testamento? Inclusive representaba la muerte del animal. Llevabas un animalito y lo sacrificaban. Presentabas tu sacrificio. Ahora te dice, presenta tu cuerpo, pero no para que te asesines ni que te asesine el pastor. Sacrificio vivo. Vivo, es lo que nos está diciendo su palabra, ¿sí? Dice, inclusive Romanos 6:13 lo empezó a decir desde antes del 12. Mira lo que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, sino presentaos vosotros mismos a Dios, mire, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este es el llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas en este 2025. ¿Te das cuenta? Claro, en el centro de todo el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia, está el amor de Dios revelado en Jesucristo. Lo vemos desde el famoso pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje nos habla con toda claridad del amor de Dios, no solo el que acabamos de ver de Romanos 5, porque el amor de Dios lo movió a darnos a su Hijo.
De tal manera nos amó que nos dio. Es un amor incondicional, es un amor sin límites y además alcanza a todas las personas que quieran aceptarlo. Dios nos ama a cada uno de nosotros personalmente, individualmente, sin importar nuestro pasado o situación. Jesús es la encarnación misma del amor de Dios. Ese amor de Dios nos da la vida eterna para que todo aquel que en él cree, dice el pasaje. El amor de Dios no nada más nos salva, sino que transforma nuestra existencia y nos da una esperanza eterna. Ese es el orden, ese es el evangelio completo. No nos quedemos en la gracia. Hace tiempo había existe un predicador muy famoso que solo predicaba el lado de la gracia. Gracia, 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 gracia. Y entonces en una ocasión estaba él predicando en un evento muy grande y dijo, ¿saben que todos aquellos que me están escribiendo que por qué solo hablo de la gracia y no del otro? Él dijo, miren, yo puedo entender que el evangelio completo es como una moneda que tiene dos caras. Una es la gracia y otra es mi respuesta o la obediencia, comportamiento. Y dijo, yo estoy hablando solo de un lado. Eso no debe ser, porque nos vamos a quedar solo así, como dizque en fiesta, sentirnos consentidos, pero está hablándonos el evangelio completo. Somos amados por Dios porque Dios es amor y eso me implica a mí responder. Ese es el mensaje del evangelio completo, porque Dios te ama. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, además santo, agradable a Dios. ¿Sí se fija? Vamos a estar viendo el resto de este pasaje o de este versículo en febrero, así que no me explayo más ahí. Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, 14, dice, porque el amor de Cristo, mire, nos constriñe, nos convence, nos anima, nos seduce. ¿Cómo me encanta darme cuenta? Yo sé que la palabra seducción a lo mejor puede quedar más hacia las mujeres, ¿verdad? Hasta fue seducida o la va a seducir o ya la sedujo. Pero ¿sabes qué? Yo veo mi relación con Dios como una seducción diaria, continua en cada paso que doy. Yo me levanto en las mañanas y volteo al cielo y veo las nubes acomodándose de una forma y digo, ¿qué serenata me estás dando, Padre? ¿Qué quieres de mí hoy? Y me bendice con salud, con fuerza, con vestido, con provisión, con alimento, con un trabajo, con un ministerio en el que puedo servirle, con los dones, con familia, con todo lo que usted quiera. Seducido. Pero la seducción, ¿en qué consiste una seducción? Que provoca algo de resultado. Si no, ¿seducido a qué? No, nomás. No, pero ¿a qué te sedujo? No, nada. Cuando un varón seduce a una mujer, lógicamente no dice, no más, la sedujo. No tengo que decir más, ¿verdad? Ya sabemos a qué se refiere. Bueno, es exactamente lo mismo. Dios en una continua seducción. Ahora responde. Ese es el enfoque del evangelio completo. Y posiblemente estoy siendo muy insistente, pero estamos arrancando el año y necesitamos plantar lógicamente las bases de todo esto. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta? Todo eso es para que tú y yo ya no vivamos para nosotros mismos. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Te das cuenta? Amados, inclusive dice primera de Juan 4:7, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero mira lo que dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese rasgo de su misericordia lo define a Él. Él es amor, ¿sí? Dios es amor. Y creo que a veces lo damos por sentado muchas veces en nuestro diario vivir. Así vemos a Dios como que consecuentándonos, ¿no?
Para nosotros Dios es amor, no solo es algo que hace, es algo que Él es su esencia. Y entonces, primera de Juan 4:9, o sea, por esto, por lo tanto, en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivamos por Él. ¿Se fija? Ahí está, la gracia y el comportamiento, la gracia, la bendición y la obediencia, la santidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, en particular en nuestra iglesia evangélica San Pablo, arrancando en este 2025, el año de la renovación. Esto es lo que Dios está buscando. No se trata de qué tanto amas a Dios, sino qué tanto Dios te ama. Hemos dicho en otras ocasiones, me agrada cómo el apóstol Juan, cada vez que habla de sí mismo en los evangelios, no dice y yo Juan, dice y aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué cambiaría en tu vida si en lugar de decir, ay, cuánto amo a Dios? No, cuánto me ama Dios. Soy seducido a vivir en obediencia. No es un chicote, pero sí debe haber resultados, ¿sí? Y la buena noticia del evangelio no es que Dios tome a las personas malas y las haga buenas. Ese no es. La buena noticia del evangelio es que Dios toma a los muertos y los resucita. Ese es el evangelio. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora nos ha dado vida. Y esa vida debe vivirse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. De eso se trata el evangelio. Para poder vivir a través de Él, ahora y siempre. Eso es, y eso es lo que el Espíritu Santo desea dejarnos. Y por eso tanta insistencia, tanta insistencia. A veces al estar preparando me sentía incómodo en tanta insistencia, pero el Espíritu Santo, esto es lo que quiere, que podamos ser recordados de esta realidad, el Evangelio completo. Y es por eso que si tú estás aquí en esta tarde y no has entregado tu vida a Cristo, tú no tienes ni Romanos 1 al 11, ni también tampoco tienes Romanos 12 al 16. Tú no tienes nada de Efesios 1 al 3, ni Efesios 4 al 6. Para nada. ¿Por qué? Porque se comienza entregando nuestra vida a Dios. De eso se trata. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que si tú crees, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y es lo que Dios quiere. Antes de cerrar ahorita este sermón, es el punto en que Dios te está diciendo, te amo de tal manera que envié a mi propio Hijo para morir por tus pecados, no para condenarte. Dice versículo 17, ahí mismo en Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y te digo, ¿has creído? ¿Has creído? Porque te estoy leyendo la palabra de Dios, no la opinión mía. Y si no has dado este paso para poner tu fe en Cristo Jesús, y yo te diría, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no hacerlo en este momento? Tú pudieras decir, ¿sabes qué? Levanta tu mano, yo quiero decir, yo quiero que usted ore por mí, pastor, porque quiero dar este primer paso. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Quiero recibir ese perdón de mis pecados. Quiero tener la certeza que si muero, me voy a ir al cielo. Quiero tener la habilidad del Espíritu Santo para vivir como a Dios le agrada. Si ese es tu deseo, levanta tu mano, solo quiero orar contigo. Te diría que no lo dejes pasar. A lo mejor puede ser que te dé vergüenza. A lo mejor ya todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Y entonces te diría, con mucho cariño y respeto, a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. ¿De veras naciste de nuevo? Que se note. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, vivo, vivo. Abramos nuestro corazón al amor de Dios que nos provoque esa transformación que impacte nuestro comportamiento a la de ya, que nos impulse inclusive también a amar a los demás como Jesús nos amó. Miren lo que dice Apocalipsis. Me gusta cuando
veo en Apocalipsis no solo acá que la bestia y que los jinetes y que lo acá. Me gusta cuando encuentro pasajes como este, Apocalipsis 15, versículo 6. Digo 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el príncipe de reyes en la tierra. Y miren lo que dice: al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él y solo a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y te diría, mi hermano, mi hermana, ¿qué vas a hacer entonces? Ten en cuenta que la gracia y el amor de Dios que Él te ha mostrado, y que por esa gracia y por ese amor, entrégate en sacrificio vivo. Ya no vivas, ¿acaso no estás cansado de vivir igual? Llega el lunes y a veces nada parece suceder. Preséntate a Dios. Si no ahorita, aunque debería ser ahorita, sí, Señor, aquí estoy. Quiero presentarme a ti, así como en el Antiguo Testamento presentaban un corderito para ser sacrificado. Dile, cierra tus ojos, es más, conversa con Dios. Da ese paso. Señor, aquí estoy. Estoy cansado de vivir como estoy viviendo. En muchas ocasiones estamos viviendo, no sé, una especie de hipocresía, porque no queremos que la gente sepa cómo estamos viviendo, que no estamos dando pasos de obediencia. Dile, Señor, en esta tarde quiero, al igual que en el Antiguo Testamento, pero ahora con mi cuerpo y vivo, en sacrificio vivo, me presento a ti. Gracias porque escuchas mi voz. Y acepto el reto de tomar tu palabra, no como un acto religioso, sino tomar tu palabra, porque es tu palabra, inspirada por ti, para que sea tu palabra la que renueve mi entendimiento y produzca transformación. Te pido perdón, Padre bendito, por las veces que no he respondido a tus misericordias. Me arrepiento, Padre. No quiero seguir así. Yo sé que tú me perdonas, pero no quiero caminar en un perdón, sino quiero caminar en acciones, en obediencia, como resultado de tu perdón. Y te doy gracias, Padre, porque sé que me escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a ser despedidos. Y antes de orar esta oración final, y aunque no les pregunté, pero me llena de gozo en mi corazón, aquí está mi hijo Quique con mi nuera y mis nietos. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por lo que han premiado inmerecidamente mi vida. Le doy gracias a Dios por ustedes. Le doy gracias a Dios. Padre, te damos también muchas gracias, porque nos colmas de misericordias, porque continuamente caminas a nuestro lado, rodeándonos con tu favor, seduciéndonos, Padre bendito, para vivir en obediencia. Ayúdanos, mi Señor, a cumplir este reto que hemos tomado hoy de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de tu presencia. Habilítanos, Padre, con tu Espíritu Santo, porque ya nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Que podamos caminar en ese diseño, en ese propósito que tú tienes para nuestra iglesia en este 2025, el año de la renovación. Y ahora, Padre, lleva a tu pueblo con bien donde quiera que ellos vayan. Guíales, fortaléceles, trae sanidad a sus cuerpos, trae bendición económica en sus finanzas, Padre. Bendice cada hogar. Te doy gracias por cada siervo, cada ministro tuyo, cada
cada voluntario involucrado en la vida de la iglesia. Bendíceles también, Padre, a ellos, no por sus obras, sino porque es tu esencia. Y llévanos con bien, Señor, hasta la próxima semana, pero que esta semana, durante la semana, continuemos viviendo un culto en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.